Hola amigos, como todos los miércoles, para los amantes de los productos naturales, hoy les traigo un ingrediente asombroso que es el ácido hialurónico casero. Su composición, rico en colágeno, ácido hialurónico y glucosamina, tiene una acción benéfica sobre el crecimiento de cartílagos y articulaciones, también para la piel, ya que le da un aspecto firme y terso, actúa contra la celulitis. Para eso, acompáñenme. Para obtener de forma casera el ácido hialurónico vamos a necesitar cáscaras de huevo, unas 25 que estén completas, ¿no? Y que estén frescas. Ojalá que sea de huevos orgánicos o campesinos. También vamos a necesitar alcohol de 96 y necesitamos agua destilada o agua lluvia. Para iniciar nuestra preparación, lo primero que vamos es a quitarle la membrana a todas las cáscaras de los huevos. Entre más frescos, más fácil va a ser de quitarle la membrana. Entonces es mejor ojalá del mismo día o del día anterior. Vamos a colocarlas acá. Que no se le vayan a ir las cáscaras, sino la sola membrana. Aquí hay otra. Todas aquí las membranas las vamos a colocar a secar unos 2 o 3 días. Enseguida vamos, como yo ya aquí tengo unas secas, las vamos a moler en un molino. Yo tengo un molino de café, pero les sirve el que ustedes quieran. Entonces vamos aquí a molerlas. Tienen que estar bien tostaditas, eso se demora más o menos 3 días, 3 o 4 días. Y las molemos. Vamos a moler bien moliditas. Hay que tapar bien para que no se huelen las. Aquí ya estuvo molida, entonces lo que vamos a hacer es colocar esto dentro del plato. Le vamos a colocar mitad de agua y mitad de alcohol, agua destilada, ¿no? Entonces, apenas que tape el polvo. Y lo vamos a guardar durante 15 días en un lugar oscuro donde no le dé la luz ni le dé tampoco calor, sino que sea un lugar fresco. Después de los 15 días lo vamos a colar o a filtrar y lo empacamos en un frasco oscuro y bien tapadito. Si de pronto le sienten todavía un poquito de alcohol, lo pueden colocar a baño María unos 5 minuticos y ya con eso tienen. Enseguida vamos a hacer el sérum, que lo vamos a hacer con uno que yo ya tengo macerado, ya lleva los 15 días y está completo para empezarlo a utilizar. Lo primero que vamos a necesitar son 30 mililitros de agua destilada o agua lluvia. Vitamina C vamos a necesitar una cucharada pequeña o media cucharadita, que es esta. Vamos a necesitar el ácido hialurónico, una cucharada, y lo mismo de vitamina E, media cucharadita, o sea la cucharadita pequeña que yo tengo acá, este es de media. Entonces dentro del agua le vamos a colocar la media cucharada de vitamina C. Mezclamos. Le vamos a colocar
media cucharadita de vitamina E. Esta es media cucharada. Vamos a mezclar y le vamos a colocar una, si es natural como el que hicimos, le podemos colocar una cucharadita de estas más grandecitas de ácido hialurónico. Queda como lechosito, ¿no? Esto les tiene muy buenas propiedades, ya que restaura la humedad de la piel, regenera las nuevas células, previene también la artritis, ayuda a hidratar el cabello, ayuda a quitar las ojeras y le da firmeza y elasticidad a la piel. Es uno de los ingredientes bastante usados en la cosmética natural y también en la medicina estética. Todos tenemos de forma natural en nuestra piel y en las articulaciones y en los cartílagos el ácido hialurónico. Lo vamos a colocar acá y lo podemos utilizar todos los días antes de acostarnos sin enjuagarse, sino simplemente no lo colocamos hasta el otro día y quedó listo el serum. Espero que les haya gustado el proyecto, que hagan su ácido hialurónico y su serum, que son muy efectivos, que me le den manito arriba y hasta pronto. Bye bye, chao chao.